5-22, octubre 16, 1903. La divina voluntad es luz, y quien la hace se nutre de luz. Encontrándome en mi habitual estado, me sentía toda llena de pecados y de amarguras. Entonces se ha hecho ver como un destello de luz en mi interior, y apenas he visto a mi adorable Jesús. Sin embargo, ante su presencia, los pecados han desaparecido, y yo, temiendo, he dicho: Señor mío, ¿cómo es que ante tu presencia, con la cual yo debo conocer más mis pecados, sucede lo contrario? Y él: Hija mía, mi presencia es mar que no tiene confines, y quien se encuentra en mi presencia es como una gotita que, ya sea negra o blanca, en mi mar se pierde. ¿Cómo se puede reconocer más? Además, mi toque divino purga todo, y lo negro lo hace blanco. ¿Cómo temes entonces? Además de esto, mi voluntad es luz, y tú, haciendo siempre mi voluntad, te nutres de luz, convirtiéndose tus mortificaciones, privaciones y sufrimientos en alimento de luz para el alma, porque solo el alimento sustancioso y que da verdadera vida es mi voluntad. ¿Y no sabes tú que con este continuo nutrirse de luz, aun cuando el alma contraiga cualquier defecto, la purga continuamente? Dicho esto, ha desaparecido. (5-23, octubre 18, 1903). El pecado es un acto opuesto de la voluntad humana a la divina. El verdadero amor es vivir en la voluntad del amado. Continuando mi habitual estado, por breves instantes he visto a mi adorable Jesús y me ha dicho: Hija mía, ¿sabes tú qué cosa forma el pecado? Un acto opuesto de la voluntad humana a la divina. Imagínate dos amigos que están en contradicción. Si la cosa es leve, tú dices que no es perfecta y leal su amistad, aunque fuesen cosas pequeñas. ¿Cómo amarse y contradecirse? El verdadero amor es vivir en la voluntad del otro, incluso a costa de sacrificio. Pero si la cosa es grave, no solo no son amigos, sino feroces enemigos. Tal es el pecado. Oponerse al querer divino es lo mismo que hacerse enemigo de Dios. Aunque sea en cosas pequeñas, es siempre la criatura que se pone en contradicción con el Creador. (5-24, octubre 24, 1903). Imagen de la Iglesia. Habiendo dicho al confesor mis temores de que no fuera voluntad de Dios mi estado, y que al menos, como prueba, quisiera tratar a esforzarme en salir y ver si lo conseguía o no, y el confesor, sin poner su acostumbrada dificultad, ha dicho: Está bien, mañana probarás. Entonces yo he quedado como si hubiera sido liberada de un peso enorme. Ahora, habiendo oído la Santa Misa y recibido la comunión, en cuanto he visto a mi adorable Jesús en mi interior, que me miraba fijamente, con las manos juntas, en acto de pedir piedad y ayuda. Y en ese momento me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho con la cabecera tan alta que casi tocaba el techo,
y yo era obligada a estar encima de esta cabecera, en brazos de un sacerdote, para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Entonces, yo, mientras estaba en esta posición, veía unos pocos religiosos que rodeaban y daban cuidados a la paciente, y con profunda amargura decían entre ellos: «Está mal, está mal. No se necesita otra cosa que una pequeña sacudida». Y yo pensaba en tener firme la cabecera del lecho, por temor de que moviéndose el lecho pudiese morir. Pero viendo que la cosa iba para largo y casi fastidiándome del mismo ocio, decía aquel que me tenía: «Por caridad, bájame. No estoy haciendo ningún bien, ni dando ninguna ayuda. ¿En qué aprovecha el estarme así inútil? Si bajo al menos puedo servirla, ayudarla». Y aquel: «¿No has oído que aun con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? Así que si tú desciendes, no habiendo quien mantenga firme el lecho, puede incluso morir». Y yo: «¿Pero puede ser posible que haciendo solo esto le pueda venir este bien? Yo no lo creo. Por piedad, bájame». Entonces, después de haber repetido varias veces estas palabras, me ha bajado al piso, y yo sola, sin que ninguno me detuviera, me he acercado a la enferma, y con sorpresa y dolor veía que el lecho se movía. A aquellos movimientos se le ponía lívida la cara, temblaba, aparecía el estertor de la agonía. Aquellos pocos religiosos lloraban y decían: «No hay más tiempo, está ya en los momentos extremos». Después entraban personas enemigas, soldados, capitanes para golpear a la enferma, y aquella mujer moribunda se ha levantado con intrepidez y majestad para ser llagada y golpeada. Yo, al ver esto, temblaba como una caña y decía entre mí: «He sido yo la causa, yo he dado el empujón para que sucediera tanto mal». Y comprendía que aquella mujer representaba a la Iglesia enferma en sus miembros, con tantos otros significados que me parece inútil explicar, porque se comprende leyendo lo que he escrito. Entonces me he encontrado en mí misma, y Jesús, en mi interior, ha dicho: «Si te suspendo para siempre, los enemigos comenzarán a hacer derramar sangre a mi Iglesia». Y yo: «Señor, no es que no quiera estar. El cielo me guarde que yo me aleje de tu voluntad, aun por un abrir y cerrar de ojos. Solo que si quieres, me estaré. Si no quieres, me quitaré». Y él: «Hija mía, apenas el confesor te ha liberado, esto es cuando te dijo: «Está bien, mañana probamos», el nudo de víctima se ha soltado, porque solo el adorno de la obediencia es lo que constituye la víctima, y jamás la aceptaría por tal sin este adorno, aun a costa, si fuese necesario, de hacer un milagro de mi omnipotencia para dar luz a quien dirige, para hacer dar esta obediencia. Yo sufrí voluntariamente, pero ¿quién me constituyó víctima? Fue la obediencia a mi amado Padre, que quiso adornar todas mis obras, desde la más grande hasta la más pequeña, con el adorno honorífico de la obediencia. Más tarde, encontrándome en mí misma, sentía temor de tratar de salir, pero después me las arreglaba diciendo:
Debía pensar quién me ha dado la obediencia y además, si el Señor lo quiere, yo estoy dispuesta. 5:25 Octubre 25, 1903. El alma, en gracia, enamora a Dios. Llegando la hora de mi habitual estado, pensaba entre mí que si el Señor no venía, debía intentar esforzarme al menos para ver si lo lograba. Entonces, primero resultaba, pero después ha venido mi adorable Jesús y me hacía ver que cuando yo pensaba en estarme, Él se acercaba y me encadenaba así, de modo que yo no podía, pero cuando pensaba en quitarme, Él se alejaba y me dejaba libre, de modo que podía hacerlo, así que no me sabía decidir y decía entre mí, ¿cómo quisiera ver al confesor para preguntarle qué cosa debo hacer? Entonces, poco después, he visto al confesor junto con nuestro Señor, y rápido he dicho, dime, ¿debo estar sí o no? Y mientras esto decía, veía en el interior del confesor que había retirado la obediencia que me había dado el día anterior. Entonces me decidí a estarme pensando entre mí que si fuera verdad que había retirado la obediencia, estaba bien. Pero si era mi fantasía que esto veía, mientras podía ser falso, cuando el confesor viniera, entonces se pensaría, pudiendo probar otro día, y así me he tranquilizado. Después, continuando a hacerse ver, el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, la belleza del alma en gracia es tanta de enamorar al mismo Dios. Los ángeles y los santos quedan asombrados al ver este prodigioso portento de un alma aún terrenal poseída por la gracia. Ante la fragancia del olor celestial, le corren en torno y con sumo placer encuentran en ella a aquel mismo Jesús que los beatifica en el cielo, de modo que para ellos es indiferente tanto estar arriba en el cielo como acá abajo junto a esa alma. Pero ¿quién mantiene y conserva este portento, dándole continuamente nuevas tintas de belleza al alma que vive en mi voluntad? ¿Quién quita cualquier herrumbre e imperfección y le suministra el conocimiento del objeto que posee? Mi voluntad. ¿Quién consolida, establece y la hace quedar confirmada en la gracia? Mi voluntad. El vivir en mi querer es todo el punto de la santidad y da continuo crecimiento de gracia. Pero quien un día hace mi voluntad y otro la suya, jamás quedará confirmado en la gracia. No hace otra cosa que crecer y decrecer. Y esto, cuánto mal acarrea al alma, de cuánta alegría priva a Dios y a sí misma. Es imagen de quien hoy es rica y mañana pobre. No quedará confirmada ni en la riqueza ni en la pobreza. Por lo tanto, no se puede saber dónde irá a terminar. Dicho esto, ha desaparecido, y poco después ha venido el confesor, y habiendo dicho lo que he escrito, me ha asegurado que verdaderamente había retirado la obediencia que me había dado. Para obedecer al confesor, regreso a decir los otros significados que comprendí el día 24 del corriente. La mujer representa a la Iglesia que, estando enferma, no en sí misma, sino en sus miembros, y si bien abatida y ultrajada por los enemigos, y enferma en sus mismos miembros,
jamás pierde su majestad y veneración. De la cama donde se encontraba, comprendía que la Iglesia, mientras parece oprimida, enferma e impedida, también reposa con un reposo perpetuo y eterno, y con paz y seguridad en el seno paterno de Dios, como un niño en el seno de su propia madre. El respaldo del lecho que tocaba el techo comprendía que era la protección divina que asiste siempre a la Iglesia y que todo lo que ella contiene, todo ha venido del cielo. Sacramentos, doctrina y todo lo demás, todo es celestial, santo y puro, de modo que entre el cielo y la Iglesia hay continua comunicación, jamás interrumpida. En los pocos religiosos que prestaban cuidados, asistencia a la mujer, comprendía que pocos son aquellos que a capa y espada defienden a la Iglesia, teniendo como propios los males que recibe. La recámara donde estaba, compuesta de piedras, representaba la solidez y firmeza, y también la dureza de la Iglesia para no ceder a ningún derecho que le pertenece. La mujer moribunda que con intrepidez y coraje se hace golpear por los enemigos representaba a la Iglesia, que mientras parece que muere, entonces resurge más intrépida. ¿Pero cómo? Con los sufrimientos y el derramamiento de sangre, verdadero espíritu de la Iglesia, siempre pronta a las mortificaciones, como lo estuvo Jesucristo.